Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos metimos en un tema complejo porque muchas veces no queremos que las personas escuchen mensajes fuertes en el sentido de que tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos. Pero que este mensaje quede claro que es para mí el primero. Soy yo el primero que tiene que hacer varios cambios y transformaciones en mi vida. Tengo que dejar el orgullo, la envidia, la codicia. Y si por ahí alguien se siente ofendido, quiero decirte que no son mis palabras, son las palabras del Espíritu Santo, son las palabras de Santiago, son las palabras de la Biblia las que quiero rescatar. Porque en el mundo cristiano a veces hablamos de estos placeres de la carne para mirar a los otros, los que están en supuestamente la pecaminosidad, los que están viviendo una vida licenciosa. Pero en nuestra vida cristiana el orgullo es nuestro peor pecado. Y es el orgullo lo que nos llevará a todo otro tipo de situaciones. Nos llevará a otros tipos de situaciones, a vicios, a una mala forma de vida, a sentirnos superiores, a vivir experiencias un poco gratas, a quizás cometer daños a nuestros hermanos, a principalmente no bajar. Nuestra naturaleza pecaminosa, cuando incluso conocemos a Cristo, somos transformados por el Espíritu, Él nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a aceptar a Jesús, también existe el peligro de que nos llenemos de orgullo. Muchos cristianos hoy día están orgullosos por llevar personas a Cristo. Muchos cristianos se sienten orgullosos por levantar iglesias, por presentar sanas doctrinas. Muchos cristianos se sienten orgullosos porque vienen de una tradición familiar de años, de familias hacia atrás con padres que han sido levantadores de iglesias, padres que han sido pastores, abuelos que han hecho un trabajo por el Señor y estamos tan llenos de orgullo que esos son nuestros verdaderos pecados carnales. Tenemos que tener un cuidado único. Y hacia esto está apuntando también Santiago. Claro, cuando lo exteriorizamos y lo miramos hacia el mundo, es fácil. El mundo es el que tiene el problema. Pero Santiago le está escribiendo a los cristianos. Pablo le estaba entregando un mensaje a los cristianos. Juan le estaba escribiendo a los cristianos. Lucas le estaba escribiendo a los cristianos. El Apocalipsis es un mensaje para las iglesias cristianas. Somos los cristianos los que tenemos que cambiar. No te preocupes del mundo. Cambia tú, porque tú eres la iglesia, porque tú eres el templo de Cristo, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Luego, si puedes influir por medio de los dones espirituales a tu iglesia para que tu iglesia cambie, amén. Y si eso impacta al mundo, harás una buena obra. Pero en la humildad que Cristo nos lleva y en la humildad que también nos está advirtiendo Santiago. Desde el versículo 4 al 6, Santiago argumenta contra el mundanalismo, haciendo referencia a las implicaciones con respecto a Dios, donde él mostró cómo la codicia y la envidia dañan las relaciones entre los hombres. Ahora él trata de mostrar cómo afecta nuestra relación con Dios. Ya leímos el versículo de introducción del mensaje anterior, en los versos 4, pero ahora quiero llevarte a Santiago 4, verso 5. Dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Con este versículo eh, vamos a introducirnos nuevamente en la segunda parte de este tema como una advertencia y un peligro hacia lo mundanal.
Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe y nos podamos dirigir en este sentido. Querido Padre Celestial, queremos seguir indagando un poquito más acerca de estos versículos del 1 al 10, lo que tú nos quieres decir, que tengamos cuidado con como el mundo también, como lo mundanal, nos lleva a separarnos de ti. Principalmente ayúdanos a tener cuidado entre el mundo cristiano con la envidia, la codicia y el pecado más grave en nuestra vida, que es el orgullo. Ayúdanos, Señor, más allá de estos deleites carnales que solamente lo llevamos muchas veces a actos pecaminosos, pero creemos que el orgullo en el mundo cristiano es el peor de los pecados. Tú estás dirigiendo esta carta hacia los cristianos y a los cristianos nacientes que estaban surgiendo en distintas partes del mundo. Que este mensaje pueda llegar a distintas partes del mundo en estos cristianos nacientes y que están aceptando al verdadero Dios, a ti, Señor Jesús. Todo lo agradecemos por tus propios méritos. Amén y amén. Bueno, ya decíamos que Santiago clama contra el amor al mundo diciendo adúlteros, eh, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Observemos lo siguiente, que Santiago advierte a los amantes de los deleites carnales llamados de infieles o adúlteros. Claro, si tienes un amor por el mundo por sobre Dios, no puedes tener dos señores, no puedes tener dos esposos, no puedes tener dos maridos. Tienes que terminar con uno para estar solamente con uno de ellos. Y o eres del mundo o eres del Señor. El término aparece como una acusación común en la literatura profética. Es en los profetas que encontramos a Dios comparando la relación de Israel como un marido y su mujer. Isaías, por ejemplo, Isaías 54, verso 5, o Jeremías capítulo 3, verso 20. Santiago aclara que porque la alianza con el mundo tiene muchos efectos adversos para nuestra vida cristiana y cómo esto también se constituye. Ya leíamos el versículo 5 como un tema de introducción. La acusación no es la transgresión del sexto mandamiento, que es no cometerás adulterio, pero sí del primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versículos 2 y 3. Porque el amor hacia el mundo por sobre el amor de Dios es tener un Dios ajeno. ¿Ya? O sea, más allá del no cometerás adulterio como un sexto mandamiento, es el primer mandamiento desde la libertad, que es Dios nuestro libertador, quien nos sacó con mano poderosa del Egipto espiritual para llevarnos a la Israel espiritual. Y Él nos dice que no debemos tener dioses ajenos. No puede ser el Dios mundo tu Dios o el Dios dinero tu Dios, como en otra parte del Evangelio también señala. No puedes servir a dos señores. Cuando el mundanalismo toma la forma en tu vida, la persona automáticamente hace una alianza con el mundo y se rompe el pacto con Dios. En palabras de Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Este pasaje del versículo 5 que leímos es tema de muchas discusiones porque no hay ningún pasaje específico que habla de eso. La forma en que él comienza el versículo 5 es una expresión típica del Antiguo Testamento, pero no cita ningún otro texto literalmente o como decir, como dijo el profeta Zacarías, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, sino que probablemente él está diciendo que el Espíritu es celoso basado en pasajes del Antiguo Testamento sin una cita determinada. Pero muchos estudiosos
señalan que Santiago está diciendo aquí una cita poética de Éxodo 20. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. En el verso 5, Éxodo 20, cuando se presentan los 10 mandamientos, dice que yo soy un Dios, soy tu Dios y soy celoso. Todo aspecto nos hace referencia a ese punto. Y otra referencia es Génesis 6, del 3 al 5, donde Dios dice que su espíritu no permanecería en el ser humano para siempre por causa de los propios pecados. Santiago entonces recurre a las enseñanzas de las escrituras del Antiguo Testamento, esta vez basado en Proverbios 3, versículo 34, donde dice que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Yo te dije, el peor de los pecados mundanales es el orgullo, es la soberbia. Él destaca este aspecto, que Dios lucha contra los soberbios, contra los orgullosos y da gracia a aquellos que son humildes de corazón. ¿Qué podemos hacer? Porque hemos presentado el tema. ¿Cómo podemos ayudar a que el Espíritu de Dios pueda vencer en nosotros y que sea la verdadera humildad que viene de Cristo, eh, nos ayuda a someternos al Señor? Vamos a dar algunas propuestas bien básicas. El camino para vencer el mundanalismo, de acuerdo a Santiago, es bien simple. La consecuencia de los imperativos ofrece el arrepentimiento genuino y la posibilidad de romper con los placeres de este mundo. eh, y propone sentir placer en las cosas divinas y en las cosas de Dios, obviamente. El primer paso es la sumisión a Dios. Santiago dice, someteos pues a Dios en el verso 7. El verbo griego hipotazo significa poner en orden, bajar, lo que decíamos en el mensaje anterior. Nosotros por lo general queremos subir, pero el Señor nos quiere ser nuestro líder, que nosotros bajemos y seamos siervos. Y habla de la exigencia y la existencia de una jerarquía y autoridad de parte del Señor hacia nuestras vidas, someternos a Dios. En términos militares significa someterse bajo el control de alguien, en este caso de Dios, ponernos bajo su mandato, ponernos bajo su señorío. Y por tanto, ese sería el compromiso de obedecer voluntariamente en todo. Primer paso, la sumisión a Dios. Segundo paso es la resistencia. Santiago está amonestando y dice, resistamos al diablo, resistan al diablo y él huirá de ustedes en el verso 7, según la versión NBI. En el verso 7 de la Reina Valera dice lo siguiente, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La orden revela el significado exacto de someternos a Dios. Colocarnos bajo la autoridad de Dios significa a su vez negarnos firmemente a la voluntad del diablo. El verbo que se traduce resistir significa hacer frente y también puede traducirse con la oposición o aguantar. También se encuentra en Hechos 6, Romanos 9 y Efesios 6. Cuando nos mantenemos firmes contra los propósitos del enemigo, del diablo, como dice Santiago, él va a huir de nosotros. Entonces ya tenemos dos principios, someternos, en primer lugar someternos, y resistir. Resistir al enemigo. En tercer paso es la comunión con Dios. Observe lo que dice Santiago, a acercarnos a Dios, acérquense a Dios en el verso 8, y Él se acercará a ustedes. Debemos acercarnos a Dios y el resultado será que Él también llegará a nosotros. Si nosotros vamos en camino hacia Dios, Dios será el primero en llegar a nosotros. Como el mundanismo crea una separación y una ruptura en nuestra relación con Dios, eh, una actitud humilde de aproximación promueve la restauración de esta relación. Eh, a- en este sentido, Santiago presenta una serie de verbos que abarcan el cuarto paso,
que es el arrepentimiento. Ya hemos abordado este tema del arrepentimiento en muchos sentidos. Los verbos tienen una fuerte relación con los contextos sacerdotales, pero mucho más que esto, porque cuando leemos los pasajes de los profetas donde Dios llama al pueblo al arrepentimiento, encontramos una invitación a la restauración, el regreso a la paz. Los sacerdotes asumían el papel de mensajeros del arrepentimiento, guiando al pueblo a hacer lo que Dios requería para que Él restableciera la paz entre ellos. ¿Era esta relación muy importante? Claro que sí. ¿En qué sentido? Era respecto al legado profético, histórico y teológico que Santiago hizo mención cuando dijo: pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Estos versos 8 y 9 son muy importantes para nuestras vidas como cristianos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, los que estamos en dos posiciones, a lo mejor el amor hacia Dios y el amor hacia el mundo, purifiquemos nuestros corazones. Afligíos, lamentémonos y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Un verdadero arrepentimiento genuino, la verdadera metanoia es lo que Santiago quiere en la vida de nosotros. ¿A quiénes fueron dadas estas órdenes? Si nosotros nos preguntamos, ¿a quién está dirigido el mensaje de Santiago? Este doble ánimo de ser poco constantes. Esta clasificación significa cojear entre dos pensamientos, estar coqueteando con el mundo también. Santiago había examinado el cristianismo de su época y constató que algunos hermanos, él se dio cuenta que muchos hermanos estaban tratando de conciliar dos caminos que son irreconciliables: el camino del mundo y el camino de Dios. La descripción fuertemente negativa de los lectores que tenemos aquí están en la misma línea de la que denuncia el versículo 4, que dice: oh gente adúltera, llamarnos a reconocer es lo más importante, reconocer las miserias, lamentarnos, que la risa se convierta en llanto para que podamos ser purificados en la persona de Cristo. Humillarnos delante del Señor, humildes de corazón. Observemos que Él sale del aspecto externo y propone algo que venga del corazón, del interior de la persona. El hecho de afligirnos, lamentar y llorar destaca la postura del corazón ante Dios, cómo la postura del corazón nos puede cambiar. Debido a esta situación, se exige que el mundanismo salga de nuestras vidas, porque infecta todo el modo de pensar de nuestro mundo cristiano. Por eso es que las grandes luchas del cristiano no son solamente los placeres de la carne como pecados en sí, porque en este sentido el gran pecado, como bien decíamos, es la codicia, la falta de modestia y el orgullo. Esas son las miserias del cristiano, las miserias más profundas que están dañando nuestra vida espiritual, la vida en la cual cada cristiano está siendo perseguido, está fijando sus placeres en la codicia, en la envidia, en sentimientos que dañan el enfoque cristiano. Estamos eh, dejándonos guiar por nuestro orgullo para presentar algo falso. Finalmente estamos presentando un cristianismo mundanal, no un cristianismo basado en la persona de Jesús. El cristianismo no solo era totalmente libre de la influencia del pecado. Cuando Jesús regrese para reunir a su pueblo, nos dará la señal de que no estamos dejándonos guiar por Jesús.
Nuestro cristianismo es falso porque estamos viéndolo como estructuras humanas. Incluso las iglesias cristianas de nuestro tiempo están basando su forma de predicar, su forma de desarrollar un ministerio, su forma de evangelizar con miradas mundanales, con estrategias humanas, con las miradas de marketing, eh, de cómo poder hacer ciertas actividades que se parezcan cada día más a las actividades que son exitosas en el término empresarial, en el término mundanal. Los cristianos y los predicadores y los pastores, los líderes, los diáconos, los evangelistas hoy día son verdaderos consejeros espirituales estilo coaching. Muchos pastores hoy día se han transformado en motivadores, se han transformado en motivadores de la palabra, se han transformado en motivadores de las personas. Más allá de presentar el Evangelio puesto en la persona de Cristo, nuestro tema ha sido el cómo podemos restaurar y cambiar las vidas de las personas bajo nuestros conceptos y no bajo los parámetros del Señor. Este es el gran peligro a cual nos lleva Santiago. Santiago nos quiere conducir a que sea el Espíritu Santo el que haga el trabajo para quitar las guerras y los conflictos, para quitar estos deleites humanos que nos llevan a la codicia, al orgullo y dejar la imitación, dejar esta falsa imitación, este falso cristianismo que nos llama a imitar al mundo. Nos estamos obligando como cristianos a ser imitadores del mundo, de sus pensamientos, de sus principios, de sus valores, y no estamos viviendo como Cristo nos ha hecho libres y verdaderamente libres por medio de su postura, por medio de mostrar quién es Cristo, por medio de mostrar quién es verdaderamente el Señor, por medio de mostrar que nosotros estamos siendo guiados por un simple carpintero. Nuestro líder es un simple carpintero. No es Elon Musk. No es un gran motivador. No es... eh, bueno, desconozco personas que son importantes en el tema del coaching y de otras miradas, sino que lo que quiero decir es que nuestro líder bajó. Nuestro líder, siendo el más grande del universo, bajó y se mostró como la persona más sencilla. Ni siquiera fue un doctor en divinidad, ni siquiera fue un líder, ni siquiera fue parte de la escuela de los profetas de su época, ni siquiera fue el más grande de los fariseos, ni el más grande de los saduceos. Fue un humilde carpintero para darnos la libertad y salir de la esclavitud del mundanismo, para salir de la esclavitud del mundanalismo. Cristo se transformó en la persona más simple, en la simpleza de su mensaje, en la simpleza de las parábolas, en la simpleza de lo que él quería compartir y mostrarnos el reino del Señor, es que nos abrazan el mensaje del Evangelio, nos abraza el fuego del Espíritu Santo y nos invita a no pecar, para que el exterior, en nuestro propio interior, sea el Espíritu Santo quien combata por cada uno de nosotros y quite el peor de los pecados, quite el peor de los pecados, que es el orgullo. Que el Señor nos transforme verdaderamente para que
el verdadero pecado, el pecado carnal más profundo, los deleites de la carne, verdaderamente puedan ser quitados. El orgullo, eso de creernos superiores porque el Señor nos ha escogido, ha hecho un tremendo daño en la vida de los cristianos, en el liderazgo cristiano. Queremos pedir que el Señor nos transforme y nuevamente te invito a que leas esta carta de Santiago en este capítulo 4, los versos 1 al 10, para que mires que no es solamente los deleites de la carne, porque ya estás en Cristo, ya estás en Cristo, pero el pecado que hoy día puede estar tocando tu corazón puede ser, puede ser ese orgullo que no nos lleve a que nuestra vida cristiana sea transformada. Te invito a que el Señor nos transforme a cada uno de nosotros para que así podamos impactar nuestra vida, la vida de nuestros cercanos, la vida de nuestro entorno e impactar al mundo profundamente. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.